Buenos días. Mi nombre es Alejandro, yo trabajo en el INTA Castelar, en el Instituto de Genética del INTA Castelar. Alguna vez me recibí de bioquímico, como veía sangre y me desmayaba, me dediqué a las plantas y en eso estoy. La mejor elección. Me dediqué a la biotecnología vegetal y la idea mía es mostrar cómo se puede hacer micropropagación de plantas y se puede ajustar los presupuestos de acuerdo a las necesidades y a los objetivos que uno tenga, y que no es una cosa de locos pensar en esto en cuanto a presupuestos. ¿Y por qué es importante? Porque la Argentina está de alguna forma perdiendo el tren en lo que es la producción masiva de plantas. Ya en la América del Sur, tanto Brasil como Chile, Colombia inclusive, nos están pasando por encima en cuanto a la producción masiva de plantas. Y por suerte, en mi país, en nuestro país, alguna vez los políticos se pusieron de acuerdo y de un gobierno de un signo a otro gobierno de un signo legalmente opuesto se mantuvo una política de Estado a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y posiblemente logremos que esa política de Estado se mantenga. Y esa política de Estado es la bioeconomía, que es fundamental parte del desarrollo económico del desarrollo del país a través de los recursos genéticos y del aprovechamiento de los recursos genéticos del país. Entonces, en el contexto de la bioeconomía, la producción de biomasa es muy importante, porque a partir de la biomasa nosotros podemos no solo obtener metabolitos secundarios para la industria farmacéutica, para la industria alimenticia, podemos obtener masa para producir biocombustibles, podemos obtener alimentos, podemos obtener fibras para la industria. Y básicamente esa bioeconomía tiene como sustento la multiplicación de plantas, la propagación de plantas en forma masiva para poder alimentar todas esas necesidades que yo les acabo de mencionar. En consecuencia, formar recursos humanos en ese contexto de producción masiva de plantas es relevante para el futuro. Por eso, la idea mía es venderles a ustedes que se puede hacer un laboratorio de micropropagación con muy poca plata o con mucha plata, pero podemos hacerlo en nuestra casa o en un instituto de investigación o en una biofábrica de última generación. Entonces, creo, estoy totalmente convencido que esta idea de lo que es escuela agrotécnica se puede replicar y multiplicar en distintos lados y no hace falta mucho dinero para hacerlo. Gestión, vocación y romper para que nos den bola. Bien. Pregunta obligada. ¿Quién sabe lo que es cultivo de tejido vegetal? Bueno, vamos a empezar a decir. Como este taller lo voy a repetir varias veces, la gente que me viene escuchando ya se le está corriendo lo que voy diciendo, pero para definir lo que es un cultivo de tejidos vegetales voy a decir lo que le preguntaron a mi hijo, que ahora tiene 30 años, cuando tenía 5. ¿Tu papá de qué trabaja? Mi papá es jardinero con frascos. Y la definición es perfecta. Perfecto. Un cultivo de tejidos vegetales es tomar un pedazo de una planta, desinfectarla, limpiarla, digamos desde el punto de vista de los microorganismos, ya sea hongos o bacterias, ponerla en un medio artificial adecuado dentro de un frasco de manera estéril para que la planta exprese todo su potencial. ¿Cómo expresar todo su potencial? De acuerdo a las condiciones culturales o de cultivo que le pongan, ya sea físicas como la luz, la temperatura, y también desde el punto de vista químico. Ese medio de cultivo va a tener sales, que son los nutrientes básicos de las plantas, fosfato, nitrato, calcio, potasio, sodio, etcétera, 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 más hormonas, reguladores de crecimiento. Yo con esas hormonas, digamos, de alguna forma juego para que la planta me dé la respuesta que yo estoy buscando. A la pobre planta no opina lo mismo que yo, porque piensa que decimos un montón de porquerías, pero bueno,
por ahora no se expresa, no dice nada. No tengo cargo de conciencia, no he recibido ninguna queja de parte de ellos. La única queja que recibo es que a veces se expresan como si fueran rojas porque generan antocianas por estrés, entonces ahí me está diciendo que se está quejando por algo. Pero en general, no se queda claro entonces, o sea, yo estoy usando un pedazo de planta que puede ser un entrenudo, que es donde están los pares de hojas, puedo tomar una hoja, puedo tomar un tallo, puedo tomar un ápice, y la pongo, lo desinfecto, lo pongo en medio estéril y la pongo en condiciones artificiales para que la planta crezca. ¿Y cuál es la ventaja de hacer esto? La ventaja de hacer esto es que si yo tomo el casco de una planta y lo pongo en una maceta, esa planta me va a dar una planta. Si yo juego con las hormonas adecuadamente, cuando yo tengo un casco, cuando tengo que tratar de desinfectándolo y poniendo en el medio adecuado, yo de ese casco puedo tener 10, 20, 30, 50, 60 plantas. Y voy más lejos. Si yo, con las tecnologías de última generación, de ese casco puedo tener miles de plantas. ¿Sí? Entonces, para que se den una idea de proporciones, cómo estoy partiendo desde el casco en una maceta hasta lo que es una biofábrica de segunda generación, en donde con los sistemas que se están implementando, a partir de muy pocas plantas puedo tener miles de plantas. Entonces, ese sistema es lo que se está implementando en muchos países, ni hablar de China, ni hablar de Estados Unidos, simplemente hablando de Brasil, Chile, Colombia, donde se están multiplicando, ya sea forestales, caña de azúcar, ornamentales, plantas medicinales y aromáticas a través de este sistema. Bien, la ventaja de la micropropagación, como ya más o menos lo estuvimos diciendo, es que puedo obtener un elevado número de plantas homogéneas. Todas las plantas tienen la misma calidad, todas las plantas son como clones, fotocopias de la planta que yo seleccioné como buena y quiero multiplicar. Mejora la calidad fitosanitaria. Yo para meterla in vitro tengo que limpiarla, liberarla de bacterias, hongos y eventualmente también de virus, de acuerdo a la estrategia que use. Acelero los tiempos de producción. Tengo un importante ahorro de espacio, en donde antes tengo un invernáculo lleno como esto de plantas en maceta, la puedo tener en gradillas de este tamaño, la misma cantidad de plantas. Después al invernáculo voy a tener que llegar, pero en un principio me estoy ahorrando el espacio de producción de muchos individuos. Y sobre todo da independencia a la época del año. O sea, como le doy condiciones artificiales, le doy la luz, le doy los nutrientes, le doy la temperatura que la planta requiere para que crezca y se reproduzca o aumente su volumen en el tiempo que yo quiera. Siempre pónganse en el contexto de que una biofábrica es una fábrica, tal cual su nombre indica, y que tiene que cumplir, no es el caso que se da en Argentina, pero sí los países que yo les decía, donde yo soy productor de, no sé, orquídeas, y quiero 1 millón de orquídeas para acá 6 meses. Entonces, porque hay un cliente que me pide 1 millón de orquídeas acá 6 meses. Entonces yo tengo que diagramar mi producción, hacerla perfectamente estructurada y concatenada para yo poder cumplir en tiempo y forma con el 1 millón de plantas. ¿Sí? Tengo que llegar en 6 meses, estoy diciendo cualquier huevada, 6 meses, pero tengo que llegar en ese tiempo con 1 millón de plantas y todas tienen que ser de perfecta calidad. Entonces tengo que trabajar en una fábrica. Entonces por eso tengo que tener todo el sistema cercadito y por eso me tengo que independizar de la época del año. ¿Qué inconvenientes tiene? Bueno, básicamente el alto costo inicial. Yo necesito una inversión inicial para poder empezar a trabajar. Independientemente del monto, o sea, siempre va a ser más caro que tener macetas y sembrar en macetas. Siempre. Necesito una mano de obra especializada. O sea, si bien no tenés que ser un genio para sentarte dentro de un flujo laminar, pero tenés que tener cierta disciplina y cierta conducta para poder trabajar y no desperdiciar el trabajo que estás llevando a cabo.
O sea, un flujo laminar es un sistema que es un área estéril en donde yo puedo abrir y destapar y trabajar con cosas sin que se me llenen de bichos y poder seguir trabajando bajo ese sistema, bajo esa condición de esterilidad. Es muy dependiente de los insumos, básicamente necesito electricidad. Básicamente necesito electricidad. Y después de todas las hormonas y cosas que se suman en el proceso de multiplicación. Bueno, voy a hacer micropropagación. Bueno, ¿para qué? ¿Por qué? En cualquier laboratorio, en cualquier instituto de investigación, cuando me fijo un objetivo, tengo que tener claro cuál es ese objetivo, entonces para qué lo quiero hacer, cuál es la razón por la cual lo voy a hacer, y después empiezo a fijar en el cómo. Pero lo primero que tengo que hacer es voy a hacer micropropagación, bueno, que voy a hacer investigación, voy a hacer docencia, voy a tener una fábrica para producir plantas, voy a tener un laboratorio de sanidad certificada de vegetales. Entonces, todo eso va a condicionar la inversión que yo haga y la formación que yo requiera para poder encarar la producción de plantas que estoy pensando hacer. Entonces, como les decía, si yo necesito un laboratorio de investigación básica, necesito un laboratorio que no tenga gran tamaño, pero sí tiene que estar bien organizadito, tiene que tener cosas adecuadamente preparadas como para yo poder certificar. O sea, un científico vive de la publicación de sus trabajos. Y esa publicación de trabajos se verifican con la reproducibilidad de esos trabajos. Si yo no soy capaz de reproducir un trabajo que estoy haciendo en mi laboratorio, porque mi laboratorio es un desastre, muy probablemente sea muy poco lo que pueda publicar. Entonces, mínimamente tengo que tener una situación controlada de trabajo. Si voy a hacer docencia, lo mismo. O sea, tengo que mostrar la mejor disciplina posible y la mejor limpieza posible del laboratorio. Si voy a hacer producción comercial, como ya les dije, tengo que tener 1 millón de orquídeas acá 6 meses y de eso vivo, y si no las entrego, no como. Entonces, ahí me juego el tema. Y tengo que hacer sanidad certificada. ¿Qué significa? Hay, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser sanidad, pero nosotros exportamos soja a Europa y los europeos no quieren que la soja tenga OGMs. Entonces nosotros tenemos que ver que esa soja que estamos exportando a Europa no tiene que ser transgénica. Entonces hay laboratorios que se dedican a ver qué soja, aunque si ese material tiene transgenes o no, entonces tienen que tener todo montadito como para poder dar certeza y certificar que ese material no tiene OGMs o que, por ejemplo, en el caso de la sanidad, está libre de virus. Yo quiero, barrera arancelaria en Estados Unidos. Los limones argentinos no pueden entrar a Estados Unidos porque tienen virus. Eso es lo que dicen los yanquis. Pero es mentira. Los limones, para poder certificar yo que mis limones no tienen virus, tengo que hacer un análisis de virosis, y para eso tengo un laboratorio especial que tengo que cultivar la planta, hacer el análisis de virus, y después si esa planta tiene virus tengo que curarla a través del cultivo de meristemas. Ya nos metemos en otro berenjenal, pero tengo que tener un laboratorio adecuado para poder responder esa pregunta. Esto tiene OGMs, esto tiene o no tiene virus, esto está sanitariamente sano o no. Ese laboratorio también necesita requerimientos especiales. Y sí, como les decía, debe considerarse todo. O sea, si yo voy a poner un laboratorio de micropropagación para producir plantas para mi casa, y qué sé yo, me arreglo con un cuartito, un mechero y unas cuantas lucecitas y me arreglo. Ahora, si yo quiero producir orquídeas, voy a tener que pensar en una estructura mucho más importante. Y si yo quiero hacer docencia, y voy a tener que pensar en tener un flujo laminar, voy a tener que tener un cuarto de cultivo más o menos ordenado, una sala para lavar y preparar material, y mínimamente con eso me las voy a arreglar. Pero no son los mismos requerimientos que para una producción vertical. Bien, pero independientemente de cuál sea el sistema o el alcance que yo quiero tener, un laboratorio tiene que tener una organización. Esa organización del laboratorio se basa en el flujo de trabajo. O sea, cuando yo hago micropropagación, yo tengo que primero acá limpiar el material, esterilizarlo, lavarlo y tenerlo presentado para poder usarlo.
Acá voy a preparar mi material vegetal, lo voy a desinfectar, lo voy a lavar todo bien lavadito para que no tenga virus, ni bichos, ni nada de cosas, no virus no, pero bacterias y hongos, nada que me moleste. Y acá lo voy a poner en un sector en donde que se llama de área estéril. En esa área estéril yo voy a cortar el material, lo voy a preparar, lo voy a meter en los frascos que ya tienen el medio de cultivo, voy a cerrar todo y eso tiene que estar estéril. O sea que esta área tiene que ser estéril y que tiene que ser diferente a aquella área y a aquella área. ¿Me explico? Y acá la voy a cultivar. Acá voy a tener luces, estantes, que son todas las cosas. Y acá la voy a tener en el invernadero. ¿Sí? Acá hay tierra, hay bichos, hay arañas, hay víboras, de todo. Acá estas partes no tienen que mezclarse con aquellas. Entonces, es una cadena. Y la cadena se rompe por el eslabón más frágil. Para yo incrementar mi productividad y ser eficiente, tengo que trabajar perfectamente en cada uno de los eslabones. Volver atrás significa perder el tiempo, perder dinero, perder reactivos, perder material, tener que lavar de nuevo. Eso es todo pérdida de dinero y tiempo. Entonces, tengo que ver que cada eslabón funciona perfectamente. Entonces, sigo con este flujo de trabajo. Y un laboratorio, y el diseño del laboratorio, en mi opinión, debe respetar ese flujo de trabajo. No puedo tener un cuarto de cultivo en la misma zona donde estoy lavando. Tienen que ser cosas separadas. Entonces a mí se me ocurrió una casa tipo chorizo, en donde yo tengo un sector, tengo los destiladores, tengo la mesada, tengo para lavar, tengo para preparar los medios de cultivo, tengo los drogueros, los insumos, las drogas y los utensilios, tengo las heladeras. Y fíjense un detalle. Estas zonas de flujos laminares y aquellas del cuarto de cultivo. No hay ninguna puerta excepto esta que se comunica con esas zonas. Esto no es una zona de paseo, esto no es una zona de paseo. Cualquier persona no puede trabajar, no puede pasar por acá desde la oficina para ir a un baño, por ejemplo. O sea, acá viene el que va a trabajar en la sala de flujos laminares. Acá va el que va a dejar algo en el cuarto de cultivo. No es una zona de paseo. Y fíjese también que ahí me puse más exquisito todavía y preparé una antecámara de seguridad. ¿Qué es una antecámara de seguridad? Cuando yo abro esta puerta, estas dos están cerradas. Recién las puedo abrir cuando esta puerta está cerrada. ¿Sí? Entonces, esto es un laboratorio, digamos, top, donde voy a hacer una producción, tengo que cuidar al mango todo lo que haga, porque todo lo que haga es plata. Entonces, ese es el flujo que yo les digo y que, en mi opinión, tiene que respetarse. Independientemente del nivel de inversión que yo haga, insisto, no puedo mezclar el área de cultivo con el área de lavado de material de esterilización. Pues lo más probable es que termine limpiando o esterilizando todo lo que cultivé porque se me contaminó todo. Entonces, básicamente tiene que tener esa secuencia. Perdón, cualquier pregunta me interrumpen, esto me gusta que más se me dé vuelta para que la garganta está... El tamaño es bastante grande por lo que estoy viendo. No necesariamente con 50 metros cuadrados estás más o menos. Disculpa, como que le estoy sacando... Pero esto te lo llevas, ¿eh? ¿En serio? Sí, pues. Bien. Hay equipamiento. Cada área de laboratorio tiene su equipamiento propio. Básicamente hay mesadas en todo para poder trabajar. Pero bueno, el área de preparación tiene los reactivos en uso, las heladeras, los freezer, para medir el pH, los agitadores magnéticos, las balanzas, el dispenser de agua destilada. El área de lavado tiene el autoclave, que es una olla relleno, un autoclave de última generación, es lo mismo. Tiene un destilador de agua, que puede ser un destilador de última generación, o una gran resistencia que paso de vapor y condenso y recibo el agua que es el destilador de gas. Un lugar para descarte de material contaminado, los guantes, un área de subcultivo que es el área de flujo laminar, que tiene un equipo, básicamente es una zona estéril. Es lo que yo le decía, es un fondo de saco. Ahí no va nadie más del tipo que va, o la persona que va a multiplicar, a meterse en el flujo laminar. Hay diferentes tipos de pinzas.
pinzas, agua destilar estéril, alcohol, barbijos, etcétera, etcétera. Cada una de las cosas que hay en cada compartimento del laboratorio. En el área de observación puede haber lupa, puede haber microscopio, puede haber cámara fotográfica, puede haber una zona de aclimatación, tiene que haber bandejas plásticas, multimacetas, sustrato, etcétera, etcétera. En el invernadero también, las cosas que se necesitan en el invernadero. Sobre todo sustrato, macetas y agua. Esto que ven acá es una peperina en maceta y esto es una peperina in vitro. Da mucho laburo, se mueve muy fácil. Bien. Tengo una consulta. Cada planta que pones tenés que saber los requerimientos de las plantas. Tenés que tener algún dato como para ponerle nutrientes. Siempre está, digamos, la ciencia está prácticamente escrito. O sea, siempre debe haber, por ejemplo, yo trabajo en plantas nativas. Entonces, de eso no hay nada muy poco publicado. Pero siempre la planta nativa tiene algún familiar que alguna vez cultivaron. O sea, por ejemplo, qué sé yo, trabajamos en una lipia. Una lipia es una planta que es una planta aromática y que pertenece a la familia verbenáceas. Bueno, verbenácea, hay muchas verbenáceas que son ornamentales y que se han multiplicado por ornamentales, entonces la bibliografía me dice que puedo recurrir, empezar con una verbenácea, por el medio de cultivo que sea una verbenácea, para empezar a ver cómo funciona con mi lipia. Puede fallar, pero bueno, es un intento, de ahí voy haciendo los ajustes. De todas maneras, hay dos señores, un hawaiano y un japonés, que se llaman Murashige y Cook, que hicieron un medio de cultivo que sirve en general para todas las plantas, y bueno, generalmente todo el mundo empieza con Murashige y después va diluyendo en Murashige o aumentando en Murashige, pero más o menos empieza con esto. Pero hay medios de cultivo de cada planta, y lo lindo que tiene esto es que cada planta tiene sus propios requerimientos. No necesariamente una planta la Lipia tegrifolia, que es el incayuyo, tiene un requerimiento nutricional de hormonas tal, y la Lipia juneliana, que es la salvialora, tiene el mismo requerimiento nutricional, pero las hormonas que requiere son diferentes. Eso es ensayo ya. Ya te digo que hacer un cultivador de tejidos es un buen cocinero que tiene que preparar la receta, es perfecta para la planta que está sentada en la mesa. O sea que, y bueno, cada planta tiene su requerimiento, pero hay recetas. Yo puedo partir una receta básicamente universal, que es del medio base, pero después las hormonas que voy a usar o los reguladores de crecimiento me tengo que adaptar. A mí me gustan mucho las plantas nativas de estepa. Yo vivo en San Martín de los Andes y me gusta todo lo que es nativo también. Pero no hay nada de información, solo de libros como reconocimiento de plantas, nada más. Bueno, sí, bueno, es un poco la situación que estamos viviendo nosotros. Nosotros tenemos que basarnos en información de otros vegetales, bueno, pero lo vamos adaptando. O sea que hacen ensayos, está buenísimo. Sí, todo sí. lo van anotando. Sí. Bueno, esto es un laboratorio convencional de cultivo de tejidos. Acá hay una prueba que yo trabajé alguna vez. Y fíjense, la foto más que nada es para mostrarles cuál es el elemento básico de trabajo de un laboratorio convencional. Es un tubo de cultivo que tiene 12 o 15 centímetros de alto por 2,5 centímetros de diámetro, con agar. Y esto que está acá es cancha al agua, Escobaria montevidensis, es un yuyo para amor, que les dicen. También es una planta que no está en vía de extinción, pero está bajo problema. Y bueno, esa es la densidad del trabajo del flujo laminar. Los flujos laminares,
Les cuento para los que no saben, AN alguna vez descubrió, para saber cómo, es que si yo hago una corriente de aire estéril que hago pasar, que tomo del ambiente, la hago pasar por filtros que tienen 0,22 micrones de diámetro, y algo que a través de un motor de especial que nunca entendí cómo funciona, hace que ese flujo sea laminar. O sea que laminar significa que en todo, que cuando yo le mido la velocidad del flujo, la velocidad es la misma en todos lados. Entonces yo tengo una cámara que es un rectángulo, acá está el filtro, acá me viene el aire, y ese aire es todo laminar, o sea, tiene toda la misma velocidad. Alguien, no sé cómo, se le ocurrió decir que ahí no había, era libre de gérmenes, y es cierto, libre de gérmenes. Limpia todo porque es un flujo de aire estéril que pasa por un filtro estéril. Entonces, la corriente de aire estéril va desplazando a la corriente de aire que hay dentro de la cabina y me da esterilidad. Eso tiene una contra. Si yo trabajo con una planta no hay problema. Ahora, si trabajo con el virus de SIDA se la regalo. Porque me estoy comiendo el virus de SIDA porque está viniendo el aire. ¿Sí? Entonces para eso están los flujos. Estos son horizontales porque el aire me choca. Estos son verticales. Fíjense, acá tiene un vidrio que subo bajo de acuerdo a mi requerimiento y la corriente del aire pasa de arriba hacia abajo. Entonces eso impide que lo que está dentro del flujo salga. Entonces estos son flujos de seguridad. Para trabajar en plantas, estos flujos que son sensiblemente más caros que aquellos, no los necesitamos. Para trabajar en plantas con esos nos alcanza de nosotros. Este flujo de producción nacional anda en 5 o 6 mil dólares, esta anda cerca de 10 mil dólares. Y esto es un cuarto de cultivo convencional. Esto es un ratistán con cámara, con tubos fluorescentes, con luz blanca. Esto volver a ser una escoparia. Esto es cedrón en frascos, que acá no sé lo que habrá. Pero fíjense lo que es un cuarto de cultivo, la densidad o lo que es la imagen de un cuarto de cultivo de un laboratorio de investigación pequeño. O sea, nosotros somos 4 personas que trabajamos, cada uno tiene, bueno, trabajan 3, yo no. Los 3 tienen su línea de trabajo, yo me puedo supervisar, ya a esta edad basta. Y cada uno es responsable de 1 o 2 líneas de investigación. Cada uno trabaja con 1 o 2 plantas. Entonces debe tener una treinteno, 40, 50 frascos por planta. Y eso es esta es la imagen de un cuarto de cultivo de un laboratorio convencional. Van a ver por qué les estoy presentando estas imágenes. Cuando pasamos a la necesidad de producir plantas, hace 40 o 50 años a alguien se le ocurrió hacer esta producción en forma masiva. Entonces empezaron con lo que se llaman las biofábricas, que yo llamé 1.0 para estar de acuerdo a la moda de la tecnología de la computación. Entonces el trabajo es intensivo. O sea, en vez de haber 4 personas trabajando, hay 20 personas trabajando, 20 flujos laminares y cada uno trabaja en lo mismo. Entonces acuérdense siempre de la proporción. A través de la multiplicación de gatos en macetas, yo por cada gajo obtengo una planta. A partir de la multiplicación en medios de cultivo artificiales con hormonas, yo puedo obtener 10, 20, 30, 40, 50 plantas por gajo. Entonces, paso en una escala de 1, digamos, a 100, exagerando un poco, pero de 1 a 100. Y además, a eso lo multiplico porque tengo 20 personas trabajando. ¿Sí? Entonces, ya vamos a 100 por 20, a partir de un planta, de un día de trabajo. O sea que la multiplicación, ven, la formación de masa, la formación de biomasa es mucho más importante que la abuela sembrando en una maceta. ¿Sí? Entonces, a eso vamos. Por eso es importante este sistema de producción. Bueno, acá siempre digo que esta foto es una foto de Tecnoplan, es una subsidiaria de la fábrica Cirrus. En este momento ellos están multiplicando arándanos, esto es una foto de tener 20 años. Pero fíjense, son todos flujos
acá tenemos que tener todas las... Cuando yo estoy trabajando en producción tengo que tener normas IRAN. O sea, todo tiene que cumplirse al pie de la letra, porque cada error que cometo es dinero, es tiempo que pierdo. Bueno, fíjense la diferencia de densidad. Esto es un cuarto de cultivo de una biofábrica. O sea, fíjense la diferencia de densidad en la cantidad de frascos y en la cantidad de especies diferentes que trabajan. Y esto es producto, esto es una biofábrica brasileña. Acá tienen ornamentales, anetequia, tequia, melocalis, bueno, también hay papa, hay yerbera, hay anturio, violeta, también hay eucaliptus, banano y carne de azúcar. O sea, eso se está fabricando, lo están haciendo todo en biofábricas en Perú. Y lo más interesante, o lo más relevante, es que esas biofábricas, la gran mayoría de esas biofábricas no son estatales, son privadas. Bueno, y esta es una biofábrica de segunda generación. En los años 90, unos franceses se pusieron a preguntar ¿por qué tenemos que sembrar la planta in vitro como si fuese en tierra? Tenemos que la planta que yo les mostraba está sembradita, apoyadita en el agar y crece como si estuviera enterrada en la tierra. Esas plantas no tienen raíces, o por lo menos en ese momento no tienen raíces. Después se echan raíces, pero en ese momento no tienen raíces. Y otra de las plantas, otra de las cosas que tiene el sistema de multiplicación in vitro es que las plantas bajo sistema in vitro no tienen cutícula, no tienen la cera que las protege. Toda la planta tiene una cera que la protege y evita que se deseque. ¿Sí? Entonces, un francés muy piola dijo, pero pueden absorber por todos lados. Y es cierto, absorben por todos lados. Entonces, la sembraron, la sumergieron en medio líquido. Y la planta toma nutrientes de todos lados. Realmente toma nutrientes de todos lados. Entonces, la abuela pone en la maceta una yema, y esa es una planta. A través de un sistema de convenciones de micropreparación personal, puedo sacar cientos de plantas, o multiplico por 100 esa productividad, y a través de sistema multiplico por 1000. Y estoy usando el mismo espacio. Y estoy gastando la misma luz. Y estoy ahorrando mucha plata porque no estoy usando agar, que es lo más caro de todo el cultivo de químicos. Entonces, los franceses estudiaron muy piolas, pero el sistema es muy caro, porque ellos se lo vendían con patente. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron los latinos, empezamos a avivarnos, no nosotros, empezamos a avivarnos, y los cubanos dijeron, pero podemos, chicos, hacer esto con 2 frascos de café, uno al lado del otro, y lo hicieron, y funciona, y es más barato. Y los brasileños dijeron, mas podemos hacer esto con las botellas plásticas disposables, y también funciona. Entonces, esto es un sistema de multiplicación que es recontra eficiente. Tiene sistemas para medir flujo de aire, tiene sistemas para medir flujo de agua, tiene sistemas para medir qué cantidad o con qué velocidad hago burbujear el aire. O sea, y acá tengo 1, 2, 3, 4 estantes, y en estos 4 estantes tengo miles de plantas, con la capacidad productiva que tienen. Tengo frascos especiales para poderlos hacer. Esto es una biofábrica 2.0. Así se están produciendo plantas en China, Estados Unidos, algunas en Brasil y en Europa. Pero es caro, pero quizás vale la pena. Estos son los frascos, o algunos de los tipos de frascos que se utilizan. ¿Cómo funciona esto? Yo pongo 3 o 4 plantas acá pongo en medio del cultivo, hago burbujear aire, que por desplazamiento hace que el líquido suba, se sumerge a los plantos, y ahí es donde tuvieron que hacer el ensayo. Hay plantas que con sumergirlas 30 segundos por día, suficiente. Hay otras que necesitaban 30 segundos cada 3 horas. Eso es ensayo y error, eso es empírico. Hay que ver qué necesidad tiene cada planta. La cosa es que la planta burbujeando, crece y llena todo esto. Créanme que llena todo esto.
Y esto es un sistema actual. Como les dije, todos los sistemas que hay, todos los sistemas de control con reguladores de presión, líneas de gases, compresores, en fin, es una muy gran inversión. Todo esto es para biofábricas de la última generación para producir el millón de orquídeas que necesitan 6 meses. ¿Sí? A esa escala se justifica. Acá sí, acá tenés uno en este colegio. Tenés. ¿Tienen sistema de inversión temporaria? Lo tienen. Sí, sistema de inversión temporaria. No tienen este sistema, pero tienen el sistema cubano. Tienen en Misiones hay otra, en Resistencia hay otra, y ahora en La Rioja hace poco inauguraron. ¿Son públicas las que hay en Argentina? Misiones no, Misiones es mixta. Esta es privada, la de La Rioja es privada, y la de Resistencia es mixta. Bien, y estos son los cuartos de cultivos de última generación. O sea, fíjense que las lamparitas han cambiado muchísimo y ahora se usan en vez de tubos fluorescentes o lámparas bajo consumo, se usan tubos LED directamente. Entonces, ya pasamos de un cuarto cultivo a un boliche, que son azules y rojos. Porque es donde la planta absorbe la luz correspondiente en el azul, en el verde, en el azul y en el rojo. Entonces ya las hacen monocromáticas y las hacen incidir a ese nivel. Fíjense lo que es la densidad. Esto es un cuarto de alimentación. Fíjense lo que es este cuarto de cultivo. Esto es una hangar y tiene estanterías y estanterías de plantas y todas con luces LED. Fíjense la proporción, el tamaño de los hombres y fíjense el tamaño de los estantes. Y esto es un cuarto de cultivo de un centro de investigaciones en Costa Rica. Y ahora, para dejarnos totalmente afuera de la galaxia, porque están afuera de la galaxia, hicieron esto, que son los tubos de ensayo con la luz incorporada. Los chinos los descargan. Los una vez y los tiran. Y esas son luces frías, o sea, con este gran ahorro de energía, porque prácticamente no necesitan sistema de climatación. Porque el gran problema que tenemos en los cuartos de cultivo es que los sistemas de luces son los que calientan el cuarto de cultivo. Entonces, ya, para que tengan una idea, yo volví de Francia en los años 90 de hacer mi posgrado y estábamos trabajando en el INTA y había una persona que trabajaba con papa. Queríamos hacer la primera papa transgénica del país, que de hecho hace poquito empezó, no sé si se liberó todavía, pero estaba en eso. Está ahí. Está por ahí por liberarse. Una papa con resistencia a hongos. Bueno, yo trabajaba con una chica que empezó a trabajar en ese sistema. Ya no está más la chica, pero bueno, el sistema siguió. Las papas que trabajaba Mariana tuvieron dos vicisitudes importantes. La primera, el cuarto de cultivo que trabajamos, que era un cuarto de cultivo que, como yo decía, este no estaba en el fondo de saco. Este estaba en lo que era una salida de emergencia de lo que era el Instituto de Biotecnología en ese momento y en una puerta al exterior. Un día, esto es de dibujito animado, un día nos encontramos toda una fila de hormigas que habían levantado las tapas de la placa de PET y se estaban robando los esclavos, los pedazos de papa. Ese fue el primer avance de papa transgénica en el país. El segundo avance de papa transgénica en el país fue nuestra cámara de cultivo. Se rompió el sistema de hubo un corte de luz. Cuando la luz volvió, la ley de Murphy indica que tiene que suceder un sábado. Cuando la luz volvió, un golpe de luz de electricidad muy grande y se quemó el contralor de temperatura. Las luces se prendieron. Entonces siempre decíamos a Mariana que las papas cumplieron su destino. Se hicieron puré. Se quemó todo. Entonces, esas son las cosas, estas historietas sirven para
a mí me sirvieron para empezar a darme idea de cómo tenía que ser un cuarto de cultivo y cómo tenía que ser un laboratorio de cultivo de tejido. Después de ver las hormigas robándose los esplantos, yo lamento no haber tenido un celular para haber filmado, porque era gracioso. No sé cómo, la tapa estaba podrida y las hormigas grababan. Y algunas filas de hormigas de tipo años llevándose los pedacitos de papa. Y lo otro lo mismo, bueno, todos son sistemas, los sistemas esos de temperatura que usamos nosotros son sistemas antiguos que tienen los sistemas de control de prendido y apagado adentro de los cuartos, y evidentemente después empezamos a hacerlos afuera, o sea, todo el sistema de la parafernalia que tiene los tubos fluorescentes para prenderse y apagar, los reguladores esos que usan, como se llaman, ya los ponemos afuera del cuarto cultivo, y eso ganamos un poco de eficiencia en energía, pero seguimos siendo ¿Cómo se controla el tema cuando se corta la luz? Porque en algún momento tiene generadores. Sí, a veces prende. Bien, y al final de la fase in vitro de una biofábrica, esto es una producción de caña de azúcar en Brasil. Lamentablemente yo no tengo una foto para mostrar la comparación entre un frasco y un... Estas son las botellas que usan los brasileños, y ahí se pusieron 3 o 4 esplantos y sacaron esto, y ahí están separando los esplantos. Y esto es caña de azúcar, con esto van directamente a campo a reemplazar las cañas que están en el campo. Esto recién se empezó a hacer hace 2 años en la Argentina. Bien. Más o menos tienen un panorama, una pregunta, tiene un panorama de lo que es, llamémosle, 3 escalas o 4 escalas de micropropagación, la casera, todavía ahora me voy a meter un poco más en esa, la que es un laboratorio convencional, lo que es una biofábrica de primera generación y lo que es una biofábrica de segunda generación. Básicamente, independientemente de la escala, los brasileños estudiaron bien el sistema y llegaron a la conclusión de que la mano de obra se lleva entre el 60 y el 70% de lo que es la producción. O sea, cuando yo quiero hacer un presupuesto de cuánto me cuesta una planta micropropagada por unidad, lo que tengo que hacer es, bueno, yo tengo cuántos operarios que están trabajando. El sueldo de esos operarios es el 70% del costo de mi producción. ¿Sí? A partir de ahí sale el costo. Lo demás representa los materiales directos entre un 15 y un 20%. Eso estoy hablando de todo lo que sea insumos de plástico, de vidrio, de reactivos, de los cuales el reactivo está en un 6 y un 7%, a veces más, de acuerdo a lo que utilicemos. Los gastos indirectos, que son los gastos de impuestos, tasas, luz, gas, etcétera, representan entre un 15 y un 20%, de los cuales la electricidad que genera está gastando un 4 o un 6%. O sea que estos números son los que me afectan, mis costos. Entonces, tengo que ver cómo los distribuyo y cómo puedo hacer para bajar costos. La mano de obra es, cuando yo tengo un sistema de producción, tengo la gente que se dedica a fabricar propiamente dicha, que está formado, puede estar formado por, digamos, unidades de 3 o 4 personas. Eso es una cosa que vamos a ver. Tengo que tener una persona o gente que se dedique a inspeccionar, que haga el control de calidad de las plantas que yo estoy produciendo. Por decir, yo estoy produciendo para un tipo que me va a pagar muy bien 1 millón de orquídeas en 6 meses. Tengo que alguien que me controle si esas orquídeas, si ese proceso está en buen camino. Después tengo que entregarlas, tengo que tener alguien que las embale adecuadamente y tiene que ser adecuadamente embaladas para que no perder el producto de que nos llevó 6 meses de laburo. Y después la gente que está fabricando propiamente dicho es la que tiene que trabajar en laboratorio invernáculo, y de este gente también, la que en laboratorio es la que más gastos tiene.
es mi personal especializado. De ese costo de laboratorio, el medio de cultivo es el 15%, y de ese 15% el agar es el 70%. O sea, en cuanto evite yo el agar, voy a empezar a ganar más dinero, a ganar mayor productividad. Fíjense que el tamaño de los cuadraditos no está puesto en vano, son diferentes tamaños, más o menos es los costos. Esto es lo que más plata me lleva, ya sea en mano de obra o en insumos. Y en cuanto a la energía eléctrica, que es un insumo importante, la estoy gastando en control de temperatura, en sistemas de iluminación y en la forma de estabilizar los ingresos. O sea, mano de obra, laboratorio de propagación y electricidad son los rubros que más dinero se llevan. Entonces tengo que ver cómo puedo afinar los costos a partir del buen aprovechamiento en esos rubros. Esto es el costo de un laboratorio que yo estoy proponiendo en un proyecto para hacer biofábricas en la Argentina, en el AMBA. La idea es, más o menos se los vendo, la gran cantidad de los municipios que forman el área metropolitana de Buenos Aires no tienen árboles, o tienen muy pocos árboles. Hay algunos que no tienen árboles. Entonces, hay una demanda por municipio de 80.000 árboles al año. Y a nosotros se nos ocurrió, presentamos en el municipio un proyecto de hacer biofábricas que fabriquen esos árboles y además de otras plantas ornamentales que pueden venir bien para parques y jardines digamos, de los municipios, y además podemos producir hortalizas para las huertas comunitarias o para la agricultura. Montar una biofábrica con todas las de la ley para una producción normal cuesta 3 millones de pesos. Tomado un dólar a 15 pesos en el mes de agosto del año pasado. ¿Qué capacidad tiene esa fábrica? Producir 1 millón de horquillas en 6 meses. Ah, perfecto. Es una biofábrica con todas las de la ley. Bueno, ¿es? No, yo no lo tengo, pero Hace 2 años que peleando. hay que tener visión. Sí, bueno. Es lo que nos falta. Puede ser. Pero bien, en el MISIT todavía no me dieron la guita. Estamos luchando, vamos a ver qué pasa. Entonces, afinemos presupuesto, que es el cuento caro. Y ahí hemos dicho la mano de obra, la etapa de propagación, la electricidad y la productividad. Empiezo por la productividad, que es lo más evidente. Y vuelvo a repetir lo que les dije antes. O sea, la cadena se corta por el eslabón más débil. Entonces, todos mis eslabones tienen que ser fuertes. Cada etapa tiene que estar perfectamente controlada. Volver atrás es pérdida de dinero, pérdida de tiempo, pérdida de insumos. Y estoy perdiendo plata. Sobre todo plata. Y más que nada, que lo más valioso es tiempo. Entonces, mi productividad tiene que afinarse todo lo posible para que cada etapa sea perfecta. Entonces, poder entregar el 1 millón de horquillas a los 6 meses como había que hacer. Mano de obra. Mano de obra, necesito unidades por lo menos de 3 o 4 personas. 2 personas descargadas del laboratorio, y estoy hablando de la parte de propagación. 2 personas encargadas del laboratorio y una persona encargada de la parte de aclimatación invernal. La mano de obra, si pueden ser 4, o existe una 4ª persona que se reparta en lo que es la preparación de medio y esterilización, sería normal. Si no, con las 2 personas que trabajan en el área laminar se van turnando. Pero necesito módulos de 3 o 4 personas. De hecho, el presupuesto que estoy presentando al MISIT es con 4 personas trabajando, con un salario total de 17.000 pesos. Y eso es lo que me está incidiendo, lo que más incide en el costo de la producción. Bien, medio de cultivo, la parte de propagación. Yo puedo reemplazar los insumos por insumos más económicos. Si diseño un sistema de tipo cubano, de frascos de Nescafé o de sistemas de botellas plásticas, estoy evitando el agar. Eso es muy importante y lo puedo hacer de manera muy económica.
básicamente puedo reemplazar el agar por algodón de mandioca, que si no puedo montar el sistema de inmersión temporaria, puedo reemplazar por pedacitos de algodón o por papel, el papel un poco más caro, pero por mandioca que la compro en la verdulería, saco el almidón y hago agar con eso. Puedo dejar de comprar las sales en el exterior, en los grandes laboratorios que tienen certificación de sales probadas para cultivo de tejidos, y comprar productos nacionales que funcionan y son sensiblemente más económicos. Son de calidad técnica, no son de calidad de laboratorio, pero haciendo los ajustes puedo llegar a reemplazarlo. Puedo reemplazar el azúcar, la sacarosa comprada en el exterior, que es sacarosa de análisis, etcétera, cuesta como $50 el kilo. Puedo usar melaza de caña o puedo usar azúcar común. Nosotros usamos azúcar de almacén. Ledesma, blanca, anda perfectamente. Las hormonas, los reguladores de crecimiento también son caros. Hay algunos más caros que otros, pero, qué sé yo, agua de coco en la Argentina posiblemente no consiga, pero pulpa de banana, sí, puedo reemplazar las hormonas. La pulpa de banana tiene mucha hormona vegetal. Tengo que probar, hacer mucha prueba para ver qué cantidad de pulpa de banana tengo que usar para que mi cultivo responda bien, pero puedo reemplazar. La peptona son levaduras o proteínas hechas percha que son hidrolizadas, tienen una baranda horrible, pero sirven como nutrientes y a las plantas no se quejan. Si lo lleva de color. El agua de red, mientras no tenga contaminantes o metales pesados, también la puedo utilizar. O sea, el único requisito es que, nosotros usamos agua destilada porque sabemos que estamos usando agua, no estamos agregando cualquier otra cosa. Pero si yo pruebo mi cultivo con agua de red y el agua de red no tiene arsénico o alguna cosa porquería por el estilo que suele tener, funciona, no tengo ningún problema. O si no, en las zonas rurales, agua de lluvia. Recolecto agua de lluvia y uso agua de lluvia para la preparación de mi cultivo. Y estas son formas de agratar costos. También los envases sirven. Yo puedo hacer para inversión temporal, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Esto es un sistema que tiene, y no me miento, esto es una bombita de pecera. Una bombita de pecera que tira, esto es un filtro. Y lo más caro que tiene estos son los filtros estos, que son filtros para esterilizar. Pasa el aire, estéril, bombea, que ocupa esta botella hace que el líquido suba y mantiene burbujea acá arriba. Acá están los explatos. Y de este envase sacaron la cantidad de plantas de caña de azúcar que mostraba en la diapositiva anterior. Está en 30 segundos, la bombita para, cae con gravedad, hasta el otro día no vuelve a prender. Vuelve a prender la bombita, 30 segundos, burbujea. Estos son sistemas de inversión temporaria hechos por cubanos. Ahora los cubanos lo mejoraron mucho, pero era así originalmente. Y esto por los brasileños. Usan bolsas tipo ciclo, no son baratas, pero usan bolsas de nylon también para hacer cultivo. Y bueno, los frascos de mermelada, o si no, estos frascos comprados, que ya me encarecen las cosas, pero básicamente el requisito que tiene que tener es que sean lavables, esterilizables o descartables y boca ancha, para que yo pueda trabajar tranquilamente o si no, poder romperlos, como hacen ellos, que descartan la caña, cuando producen caña de azúcar, rompen la botella, tiran la botella y total la van reponiendo, que es el menor costo que tiene. ¿Está claro? Bien. Flujo laminar, $5.000, producción nacional. Hay más caros y hay más baratos, pero $5.000 de producción nacional. Requerimientos mínimos como habitación sin corrientes de aire, tiene que ser de fácil limpieza, tiene que estar en un fondo de saco, no tiene que tener comunicación al exterior, pero básicamente yo puedo reemplazar el flujo laminar con una pecera. Esto se consigue una pecera de buenas dimensiones, con un plástico transparente, la pecera que puedo enrollar, esto está hecho a mano, disculpen, no soy ningún... puedo enrollarlo, cada vez que tengo que usarlo lo limpio, acá le agrego un mecherito como para tener una zona estéril,
limpio con alcohol lavandina, bajo, meto las manos ahí y trabajo ahí adentro, y ahí tengo para trabajar a baja escala, le sirve a cualquiera. Para trabajar en la casa, le sirve a cualquiera. Para trabajar en un colegio, le sirve a cualquiera. Y esto cuesta Mercado Libre entre 800 y 4.000 pesos. Y es una huevada sacar. O sea, realmente no cuesta nada, es una pecera hueca. Y con eso trabajo. Bueno, estos son los partes de cultivo que yo les mencionaba acá. También habitación aislada, de fácil limpieza. O sea, el cuarto de cultivo es, ahí se están creando las plantas, cuanto más limpio esté mejor. Y un sistema tipo Rakistan cuesta $55 con los estantes, con 5 estantes, y todo el cableado cuesta con temporizador y todo cuesta unos 50, $1.200, $1.300 pesos por tener un cuarto de cultivo de entrecasa o para hacer cultivos constructivos o para trabajar en muy baja escala. O sea, yo puedo pasar de 15 a 20.000 pesos a 3 millones sin ningún problema, pero con 15 a 20.000 pesos se puede hacer. Se puede adaptar perfectamente. Y si lo que quiero aclarar y lo que quiero evitar es guardar luz, está bien, puedo usar tragaluces. O sea, acá hay sistema, esto es la dirección de una casa que le vende estos tragaluces que cuestan entre 1.500 y 2.000 pesos, que es un sistema que lo que hace es tomar la luz. Veo cómo hacían los edificios que iluminaban el interior de las viviendas, lo mismo, exactamente lo mismo. Esto funciona exactamente igual y puedo ahorrar un montón de guita en uso de luz. Y si al cuarto de cultivo yo le agrego, también lo encarezco un poco, pero si el cuarto es pequeño, le pongo un par de esos y espejos en las paredes, funciona perfectamente. Y por módicos 2.000 pesos podemos tener una claraboya con esas características. Bueno, y esto es el engorro, o sea, un aire acondicionado cuesta 25.000 mangos, un frío y calor, para un año importante, ¿no? Y en nuestro país, en Cuba o en el norte de Brasil, es más fácil de controlar. Acá es más difícil, o sea, pero acá lo podemos solucionar con una casa vieja, con paredes gruesas, cerradas y que más o menos mantengan y con doble techo, para que mantenga la temperatura. Pero sí, yo reconozco que en nuestro país es más difícil de controlar. Los cubanos, por ejemplo, que han avanzado mucho en esto, utilizan la iluminación natural, totalmente natural. Ellos hacen los cuartos de cultivo, son con paredes de vidrio, o sea, todos con claraboyas. Entonces prácticamente no usan luz artificial y con eso han surgido. Aparte tienen una temperatura homogénea todo el año, o sea que se la bancan. Y tienen 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, que son las plantas que le dan las luces que ellos necesitan. Nosotros acá no tenemos esa tenemos, normalmente se nos acortan mucho los días, o sea que ahí vamos muertos, pero nos podemos rebuscar de alguna manera. Pero sí, la parte de acondicionamiento de temperatura es la más complicada. Bueno, finalizando. Se puede hacer. Se necesita un poco de gestión, un poco de voluntad y ganas. No necesita mucho dinero para poder hacerlo. Y creo, insisto, es importante que de alguna forma estos sistemas se van a terminar incorporando a la cotidianeidad de la producción en nuestro país, como se han incorporado en otros. Y tenemos que formar recursos humanos que lo ingeniería, que son pocos. No hay mucha masa crítica de gente que trabaja en planta. Hemos aumentado muchísimo en los últimos años, pero seguimos siendo pocos. Y no necesariamente necesitamos necesitamos técnicos, sobre todo técnicos. O sea, formar un técnico en el laboratorio a mí me cuesta por lo menos 2 años hasta que tengo confianza en el trabajo. O sea, si yo pudiese recibir personas con aptitudes y con habilidades ya formadas
para el laboratorio, un golazo, porque no es una cosa de locos, pero hay que manejar ciertas normas para poder saber trabajar bajo condiciones estériles. Finalizando, que ya tenemos Ya. y finalizando. Bueno, lo pueden leer, puede ser una herramienta importante para el desarrollo de cooperativas de pequeños productores. Nosotros, parte del sistema que queremos implementar es poder dar plantines para que se puedan desarrollar las huertas comunitarias o las huertas urbanas. Es una condición que una fábrica podría hacer. Y bueno, insisto, condición sine qua non la utilización de cada etapa. Bueno, ya con esto terminamos. ¿Alguna pregunta? Si salen de acá, no contesto más nada. ¿Planta de citrus se puede hacer, por ejemplo? Sí, señor. Sí. Sí. De hecho, los cítricos son plantas que se han hecho muchísimo. Por aparte tienen... los citrus han cumplido el sueño femenino. Se reproducen sin gametas masculinas. Entonces es muy fácil hacer embriones. La planta de citrus hace embriones agámicos naturalmente. Entonces se multiplican muy fácil. Muy fácil. Son todas mujeres. Pero se multiplican muy fácil. Sí, se puede hacer tranquilamente. De hecho, una de las grandes avances que se hizo en el país fue la multiplicación por meristemas de citrus para limpiarlo de la virosis, de los virus que tienen, y eso nos permite vender, ahora lo suspendieron, pero nos permitiría vender limones en Estados Unidos. Por eso había, pero ahora Sí. Pero de alguna forma sí, los citrus se han trabajado mucho. Cuando sustituís con el almidón de mandioca, es lo mismo si es artesanal o industrial, porque el almidón como pierde alguna... Esa pregunta no te la debería contestar, pero es cuestión de probarlo. Ok. No, como en el NEA tenemos tanta producción también, cuando se hace una biofábrica, ahí bueno, no hay Sí, sí, problema. sí. Pero como sé que para otras cosas sí hay diferencia, hay que probarlo. El agar, que no sé si no lo dijo o yo no. El agar no lo dije. El agar es un producto que se saca de algas, es un gelificante. ¿Viste la gelatina? Sí. Eso es. Y es lo más... Son proteínas. Son proteínas de algas. Que es lo más costoso que es. Es gelatina, básicamente. Ahí está mi correo electrónico y eso creo que se lo llevan la presentación, o sea que ahí tienen mis datos, cualquier pregunta, cualquier consulta, a disposición. ¿Hace tipo pasantía en el Ista Castelar o algo de eso? Mirá, la palabra pasantía en el INTE está prohibida. Hace 10 años te hubiera dicho sí, de mí no hay problema, pero ahora está muy problemática la cosa, porque viste, se metieron abogados, entonces ahora hay seguro contra riesgo de trabajo, seguro por las dudas, seguro por aquello, seguro por esto, entonces se complica mucho. Pero sí, por ejemplo, se puede hacer, no sé si vos trabajás en alguna institución. Yo trabajo en una escuela agrotécnica Bueno, quizás a través de un convenio interinstitucional se puede decir que vaya alguien durante tanto tiempo a hacer la palabra pasantía, no sé, un voluntariado para entrenarse en cualquier cosa. Pero eso es un convenio. Antes era muy fácil, ahora se complicó todo. Hay un punto ahí entre Alejandro y Juan.